el acompañamiento. Y voy a explicar un poco más esto, pero esa es esta sección que vamos a hablar ahora. Creo que de alguna manera quiero empezar con esta idea de ocupada o preocupada. Leí una reflexión sobre Marta y María y a mí siempre me ha caído gorda María en esa, ¿no? O sea, yo siempre me he identificado con Marta. O sea, alguien tiene que arreglar las cosas y tener todo listo, etc. Pero entonces leí una reflexión que decía que Marta no estaba mal. Su único error es que primero tenía que hacer la contemplación. Y entonces traigo a colación esta reflexión porque al final voy a hablar de eso. Hace unos años me tocó escuchar a una canonista australiana, Mary Wright, que ha trabajado con la vida religiosa a nivel global por muchos años, y ella hizo esta pregunta: ¿por qué las superioras mayores siempre están muy orgullosas de que están muy ocupadas? ¿Por qué se sienten tan así como tan, siempre estoy ocupada, tengo mucho que hacer y muchos correos y mucho trabajo y etcétera? Y porque siempre estamos así como con cosas y con reuniones, y tengo otra reunión, y a dónde vas, a otra reunión, y entonces hasta decimos de broma que cuando las superiores mueren y llegan ahí con San Pedro y buscan la lista y dicen: ni vas a ir al cielo, ni vas a ir al infierno ni al cielo, vas a juntar. Y entonces ella decía, y yo me hago esa pregunta: ¿en qué nos ocupamos? ¿En qué nos ocupamos? Y me descubro a mí misma muchas veces perdiendo el tiempo en opinar sobre cómo se ponen las flores para el festejo del jubileo, o qué vamos a servir en la cena de no sé qué, porque eso me da una sensación de estar haciendo algo, ¿verdad? O sea, habría que reflexionar en nuestras agendas de reunión. Si yo les dejara de tarea, analicen a qué le dedican más tiempo en sus reuniones de consejo general. Agarren la agenda o agarren el acta de la reunión y digan a qué le dedican más tiempo. Si son como el consejo provincial o general o regional típico, es muy probable que a lo que le dedican menos tiempo es al futuro. Y que a lo que dedican más tiempo es a situaciones personales de hermanas. Y que inclusive un puñito de hermanas dominan las agendas mes tras mes tras mes. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué nos ocupa? ¿Qué nos ocupa? Y ese es un tema que yo creo que habría también que hacerse un poco para atrás para pensar cómo necesito reimaginar lo que me quede de tiempo de liberación, por el bien de este carisma que es la vida consagrada. Hace tiempo en la CIRP en México escuché una presentación donde decía la hermana que el liderazgo es aprender a actuar en la urgencia y decidir en la incertidumbre. Y entonces, parte de lo que tenemos que reflexionar es que no siempre tenemos el tiempo que necesitamos para tomar unas decisiones. Y hay consejos que nunca toman decisiones, porque no tomar una decisión es una decisión, porque está tan difícil
porque no tenemos claro, porque hay que pensar un poco más, hay que traer a otra, hay que hablar con esta, o hay que convencerlas a todas. Y entonces son dos cosas, actuar y decidir. Y en momentos como el de ahora, en momentos de urgencia y de incertidumbre. Ni modo, es el presente que nos tocó. Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta, porque sí, yo creo que hay gracia al Estado. Sí hay, porque hay semanas que yo digo, ¿quién sabe cómo salimos adelante de esta? ¿Quién sabe? Solamente la gracia lo explica. Pero no podemos depender todo el tiempo de la gracia del Estado. Hay un trabajo personal y congregacional que tenemos que hacer. Y nuevamente regreso a la imagen del Padre Bueno. ¿Cómo caminamos a nivel espiritual, personal, como equipos de liderazgo, hacia un modelo de liderazgo como el que encontramos ahí? ¿Cómo? Y pienso que una de las intuiciones de la Conferencia de Liderazgo de Estados Unidos que les comparto es que el liderazgo necesita preparación. Y a veces es a lo que menos tiempo le dedicamos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico que los consejos generales o provinciales recién formados buscan una facilitadora para aprender a integrarse como equipo. Eso no pasa en muchas otras latitudes y longitudes, sino que automáticamente brincamos al trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro equipo como equipo? ¿Cuántas veces simplemente nos soportamos unas a otras en el equipo porque además ni siquiera nos buscamos ese equipo, nos lo eligieron? Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar este momento de equipos? Es un trabajo, una tarea. Entonces, quiero darles mi lista. Esta es mi aprendizaje de estos años en la conferencia, con otras congregaciones, pero ustedes han de tener la suya. Entonces pueden agregar algunas palabras también. Entonces, primero tenemos que ser buenas líderes, como lo sería el liderazgo en cualquier organización. No importa si es congregación, o si es mercado, o si es una organización, un movimiento social. Tenemos que ser buenos líderes. Y yo pienso que el liderazgo no es administración. Pueden poner en su cuaderno, liderazgo, administración. Si lo único que estamos haciendo es administrando la congregación, tenemos un reto. Y para que sea liderazgo, lo primero es que tenemos que tener la mirada en el horizonte. En el horizonte, en lo que viene. Tenemos que ser centinelas del futuro, a la expectativa. Nadie en la congregación tiene esta obligación al nivel que lo tenemos los líderes. Tenemos que saber qué viene, qué está pasando, cuáles son los nuevos discursos que están sucediendo, qué está pasando con la iglesia, con la teología. Tenemos que ser modelos de formación continua. Y a veces me topo con líderes que me dicen, Tere, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Dije, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro completo? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo sin asuntos, simplemente para pensar a dónde va la congregación? ¿Cuándo te diste el privilegio de ver qué viene en el horizonte? Por cierto, esa foto la tomé aquí en Huancané. ¿Qué viene en el horizonte? Y tenemos que tener una mirada en el horizonte muy fija, porque
Nadie más en la congregación tiene esa tarea. Tenemos hermanas muy visionarias, pero en este momento nos toca a nosotros. Inclusive hay que acercarnos a esas personas. O a veces hay que buscarlo afuera de nuestra congregación. ¿Qué viene? ¿Qué está pasando? ¿De qué se está hablando en la WIS? ¿De aquí imprimió la Chivisba? Por eso venimos a la confe, porque queremos saber esas intuiciones. Segundo, y esto igual en cualquier liderazgo, aquí en Perú hay neblina. ¿Sí hay neblina? ¿Algunos de ustedes han conducido en la neblina? ¿O han ido en un carro conducido en la neblina? ¿Qué pasa cuando vas en la neblina? ¿Qué hace la gente que va en el carro? ¿No agarra como más fuerte el volante? ¿Sí? Va uno más despacio, ¿no? Y si está la música o hay alguien hable y hable y hable, ¿qué decimos? ¿Cómo? No sé por qué, pero agudizamos los sentidos, ¿verdad? La vista, el oído, nos despertamos, vamos alertas. Así es el liderazgo en este momento de la historia. Estamos en el liderazgo congregacional en uno de los momentos de más neblina eclesial. Imposible saber que viene mucho más adelante, pero necesitamos un liderazgo de sentidos agudizados. Tenemos que escuchar más allá de lo que se escucha y tratar de ver penetrando esa neblina, y tenemos que estar alertas. Por eso se trata de notarlo todo, de escuchar, de sentir, de ver, de descubrir ahora, porque el cambio viene, la curva está a punto de suceder y a nosotros nos toca. Segundo, como cualquier buen líder, todo tiene que funcionar bien. El líder no es administrador, pero él o la líder son responsables de que se administre bien. Y por lo tanto tenemos que asegurarnos que las cosas se hagan bien, a tiempo, que esté limpio, que se atiendan las cosas, servicio, que haya respuestas, que la tesorería funcione. Hay todo un tema administrativo en el liderazgo de la vida religiosa y parece que le tenemos alergia. Por ejemplo, mis hermanas dicen, no somos un negocio, no somos una empresa. Yo digo, a ver, sí somos. Tenemos cuentas de banco, tenemos propiedades, tenemos seguros, pagamos sueldos, recibimos ingresos, sí somos, sin fines de lucro, somos una AC, pero tiene que funcionar muy bien todo. Y tenemos a veces que tomar decisiones muy difíciles, porque también administramos personal. Pero como somos muy buenas religiosas, ay, pobre, ha estado aquí con nosotros 25 años, pero ¿me pueden decir qué hace? Bueno, es que, ¿cómo lo vas a dejar sin trabajo? Es un tema de justicia. O sea, el tema de la administración es un tema que nosotros tenemos que integrar a nuestro liderazgo. Es clave. Y dejar de quejarnos de lo que no hizo la otra, pues ahora te toca. Es que si hubieran arreglado esto, las anteriores, pues ya ni modo, ya no estás tú. ¿Cómo administramos bien? También cualquier líder, no importa de la organización que sea, tiene que promover otros líderes. Y a mí eso, alguna vez me tocó escuchar una presentación, decía, si quieres saber si eres un buen líder, pregúntate
si estás preparando a otros líderes. En otras palabras, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién es mi relevo? ¿Quién es mi relevo? Y si ese relevo no está listo para lo que viene, ¿qué tengo que hacer hoy para preparar? Por ejemplo, mi relevo tiene que hablar inglés. Y entonces yo necesito que todas las hermanas probables a pasar el liderazgo de esta congregación aprendan inglés. No me tengo que esperar al capítulo general, ya sé. Mi relevo tiene que tener cierta capacidad para manejar los problemas de salud mental de la congregación. Y entonces, a las hermanas de menos de 65 les tengo que pedir que trabajen el tema emocional, el tema de integración, porque si no, no van a estar listas. ¿Cómo preparamos el relevo? ¿Qué oportunidad les damos? Inclusive de equivocarse. Inclusive de equivocarse. Y entonces, el primer tema es eso. Cualquier líder, no importa que sea una empresa, tiene que estar trabajando su liderazgo. Ahora, segundo, tenemos que reconocer que el liderazgo es ministerio. El liderazgo es ministerio. Y tengo que decirles la verdad, en cualquier congregación, en mi experiencia, yo siempre pensaba, pues ni modo, a alguien le toca. Mejor estar directamente con los pobres, o mejor estar en la misión, porque el liderazgo no se siente tanto misión, estás a distancia. Yo entré a la congregación y yo era maestra, y estaba muy feliz en mi grupo, y cuando me hablan la provincial y me pide ser directora, yo lloré como por 6 meses todas las noches. Todo este tiempo preparándome para ser maestra y ahora ya no voy a estar frente al grupo. Y me costó mucho tiempo reconocer que era otro llamado. Y que era un llamado. Y entonces tenemos hermanas, porque yo las oigo que dicen: yo nunca voy a estar en liderazgo, yo no aspiro a esos puestos. O sea, yo sí. Yo quiero estar con los pobres para siempre, o sea que yo no. Y nos cuesta mucho trabajo a veces aceptarlo porque hay que convencernos. Entonces, en inglés, este libro todavía no lo traducen, pero los que leen inglés se los dejo de tarea. Anne Garrido escribió este libro que se llama Redimiendo la Administración, Redeeming Administration, y ella hace una lectura de la primera carta de Corintios. En la primera carta de Corintios ella dice que el liderazgo o la administración es un don del Espíritu. Y yo, claro, ustedes ven la carta de Corintios y dice, ¿verdad? Apóstoles, profetas, mis maestros hacen milagros, curan enfermos, hablan lenguas, pero yo siempre me brincaba esta parte. Nunca me había dado cuenta que administrar o dirigir es un don del Espíritu. Es un don. Y yo les dejo de tarea que hagan esa reflexión con la carta a los Corintios, porque todos los religiosos entramos para estar con la gente, no para estar en la administración. ¿A poco su discernimiento vocacional? Yo quiero entrar a la vida consagrada porque quiero ser administradora. Y por eso los pobres hermanos y hermanas tesoreros ahí siguen porque nadie quiere. Pero es un don del Espíritu, igual que curar, hacer milagros, ser profeta, ser apóstol o hablar lenguas. Es un don del Espíritu. Habría que reconocernos a nosotros en ese espacio.
como líderes tenemos un don del Espíritu y por lo tanto tenemos que cultivar una espiritualidad de liderazgo. Y aquí, primero, creo que necesitamos ser líderes que ven desde el todo. Cuando yo empecé en el liderazgo, yo me quejaba de estar en el liderazgo todo el tiempo. Finalmente, la hermana que era mi directora espiritual, me dijo: a ver, toma este cuaderno en el retiro y lo único que vas a escribir en ese cuaderno es lo que tenga de bueno estar en el liderazgo. ¿Qué tiene de bueno? No, yo dije, pues sí, hay cosas buenas. Y me dijo, ¿qué? Entonces yo empecé a escribir. Pero una de las más importantes es que tienes el privilegio de ver a la congregación completa, a conocer todo. Tienes oportunidades que tus hermanas nunca van a tener. De ir a la confe, de ir a un retiro, de viajar a la Huizga. Ves desde el todo. Y entonces nosotras estamos llamadas a invitar a las hermanas a ver a la congregación desde el todo. Es otra perspectiva, se ve diferente. No desde mi pequeño espacio, no desde mi ministerio, no desde mi ideología. Pero nuestra tarea es la unidad. Como líderes de una congregación religiosa es la unidad. Segundo, tenemos que construir confianza. Y confianza es un acto de fe. A veces delegar es un acto de fe. Le pides a unos hermanos, unas hermanas que organicen algo y llegas y dices, ay Dios mío, ¿qué van a hacer? Pero ni modo, lo delegas, confías. Pero tenemos que modelar esa confianza como un tema espiritual. Por eso les pongo este dibujo. He aprendido algo sobre los acróbatas. Cuando se suelta, hay un momento en el que está volando en el aire. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Hay un momento en el liderazgo que tienes que soltar lo que ya no es. Y lo interesante es que el otro acróbata es el que te pesca. Este que está en el aire simplemente se tiene que mantener pasivo sin moverse. Si él intenta agarrarlo, se cae. Y entonces hay un momento en el que ni estás de un lado ni estás del otro, estás volando en el aire. ¿Cuántas veces hemos tomado los elementos y no estábamos absolutamente seguras? Porque las decisiones entre malo y bueno son fáciles. Entre malo y menos malo, no tan fáciles. Y a veces es el bueno y más bueno y no sabemos cuál es cuál. En ese momento estamos experimentando un tema de fe de confianza. Estamos confiando en la congregación, en la hermana, en los laicos, en Dios. ¿Cómo está esa actitud? También tenemos que crecer en la verdad como líderes. Y hoy en día hay mucho trabajo en esta área en donde tenemos que crecer en la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, en la verdad que es humildad. Pero algo sucede cuando entramos al liderazgo que resulta que siempre estamos bien. ¿Cómo está, hermana? Bien. ¿Cómo le ve su liderazgo? Nos va fantástico. Y tiene otra cara, ¿verdad? Pero pues dices, bueno, qué padre es parecer estar en ese equipo, nunca tienen problemas, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a ser vulnerables? A decir que necesito ayuda, o que esto me llegó el agua al cuello.
No trabajamos muy bien este tema de la verdad en la vulnerabilidad, pero necesitamos encontrar nuestras sombras y oportunidades de crecimiento. Necesitamos un liderazgo acompañado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos director espiritual? ¿Cuántos de nosotros vivimos una situación muy complicada y a lo mejor necesitamos terapia? Y eso no tiene nada de malo pedir ayuda, pero necesitamos buscarla porque no siempre tenemos toda la claridad. Un liderazgo de discernimiento, que es otro criterio, es otra forma de tomar las decisiones, pero no todo tiene que hacerse con discernimiento. ¿Qué vamos a regalar de Navidad? No necesitan ir de retiro para un discernimiento. Vamos a cerrar una presencia congregacional en esta ciudad, necesita discernimiento. Y a veces decidimos sin discernimiento. Y hay muchas maneras de explicar, pero es reconocer lo que Dios quiere y cuál es la perspectiva de Dios sobre esta realidad. También pienso, y esto se los comparto, que una espiritualidad de liderazgo es una espiritualidad de bien decir, de bendecir. Hay un oblato en San Antonio, muy amigo mío, que se llama Ron Rolheiser. Escribió un libro muy bonito, varios, pero en uno de ellos, en Sacred Fire, escribió esto. Bendecir a una persona joven es tan simple como lo es difícil. ¿Quieres bendecir a una persona joven? Hacerte a un lado para darle a él o a ella tu trabajo. Y dice, bendecimos a otros cuando los vemos, cuando nos deleitamos en su energía, en lugar de sentirnos amenazados por ella. Y entregamos nuestra propia vida para asegurar los recursos que ellos necesitan. Y a veces habría que detenernos en nuestras reuniones. En nuestras reuniones, cuando tratamos los temas de nuestros hermanos y hermanas, ¿estamos bendiciendo? ¿O será que a ratos pasamos el tiempo maldiciendo, quejándonos? Qué difíciles estos hermanos y qué complicado. O sea, ¿cómo practicamos una espiritualidad de bendición? Y aquí yo creo que es importante esto, lo voy a ver en un momento, pero hay un tema simbólico en el liderazgo canónico. Tenemos la obligación de bendecir. Es algo que no se delega. Es algo que no se delega. También acompañar, hacernos acompañar y acompañar a los demás. Este tema Francisco lo maneja muy bien, es el arte del acompañamiento. Hay muchas cosas que hacemos en el liderazgo de la vida consagrada que podemos delegar, pero esto, acompañar a las hermanas, esto no se puede delegar. Esta es la sabiduría de la visita canónica, la presencia nuestra, que es muy significativa en esto. Y luego está el tema de la unidad. A veces yo me pregunto realmente qué autoridad tenemos. Si todas andan en lo suyo y son muy independientes, y hay un líder en cada silla y los ministerios marchan muy bien, ¿qué autoridad tenemos? Y esta es la que yo pienso que es clara. Solamente los superiores mayores tienen la autoridad de convocar. Y a veces esa autoridad solamente la usamos cuando hay una asamblea, un capítulo o cosas de cajón. Pero convocar a un espacio de encuentro congregacional es probable
probablemente la autoridad más importante que tenemos. Y convocar crea, construye comunidad. A veces hay situaciones que están los chismes. Yo digo que los chismes son señal de vida o de interés. Y en lugar de convocar para clarificar, nos enojamos. Entonces, ¿con qué frecuencia convocamos? Y entonces, es la comunidad nuestra responsabilidad. Y regreso al principio, les dije, somos responsables del cuerpo que es la congregación. ¿Cómo convocamos? Entonces ahora, nuevamente, les voy a pedir 5 minutos en esos grupitos que estaban, ¿se acuerdan? Ahora sí, a la 1, a las 2, a las 3. Y la pregunta es, ¿cómo cultivo la espiritualidad del liderazgo? Y usen una economía de palabras para que todos puedan decir una palabra, ¿sale? Bien, ahora les pido que continuemos. En esta parte de hablar de un liderazgo acompañado, es importante primero reconocer que el liderazgo es un llamado, es un don del Espíritu, que necesitamos una espiritualidad para el liderazgo, que de alguna forma tenemos que reconocer que el liderazgo en sí es un ministerio, pero finalmente también tenemos que reconocer que somos llamados al ministerio de liderazgo en un ministerio que es una congregación. Muchos de nosotros probablemente fuimos líderes de proyectos o en escuelas o en instituciones. Y no es lo mismo una congregación, un instituto religioso, que una institución. Yo siempre digo, por ejemplo, en una institución, si alguien no funciona, lo puedes despedir. Y en una congregación no. Es muy complicado, ¿verdad? Es otro tipo de liderazgo, Y entonces tenemos que reconocer que estamos en un ministerio. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que volver a la lectura, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios constantemente nos recuerda que somos pastores de su rebaño, que no es nuestro. Y en este sentido, en Estados Unidos se ha hecho mucha reflexión sobre esta palabra. En inglés es stewardship. La traducción al español es mayordomía, pero hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque tiene ecos coloniales para nosotros, ¿verdad? Ese tema de mayordomo en el sistema colonial español era muy complejo. Pero esta idea de que no somos dueñas, de que simplemente nos toca por este tiempo administrar, pastorear, cuidar, acompañar este cuerpo que es la congregación. Y en ese sentido, tenemos que recordar que somos llamadas a servir, pero sobre todo también somos llamadas a custodiar un legado. Mañana voy a hablar un poco más de este tema de carisma, pero el liderazgo
liderazgo de la vida religiosa tiene la obligación de cuidar el patrimonio del instituto. Y el patrimonio más importante del instituto no son los bienes materiales, sino el carisma. Y entonces, en ese sentido, somos líderes de un ministerio, porque sabemos que no es nuestro y porque sabemos que hay un misterio, una gracia especial que es dada al instituto por Dios, del que somos responsables. Entonces, al final de nuestra gestión rendiremos cuentas de cómo cuidamos el cuerpo congregacional y el alma congregacional. ¿Cómo custodiamos este carisma? Yo les pongo esa foto porque mi congregación está cumpliendo 150 años y hemos tenido que hacer esta reflexión muchas veces. Bueno, para terminar esta mañana, les quiero compartir ahora unas herramientas más prácticas desde la experiencia de la conferencia de Estados Unidos, que espero les ayude, y si no les ayuda, pues se la comparten a quien quieran, pero algo que es simplemente algunas herramientas. Y para empezar esta parte de la reflexión, les quiero compartir que siempre que pienso en mi liderazgo, me acuerdo de un librito, el libro más tontito que se pueden imaginar, que se llama El pequeño libro de instrucciones para la vida. Un día me regalaron ese librito, no sé dónde acabó, pero lo único que me acuerdo de ese librito es que había en las paginitas, venían como consejitos chiquitos y decía en inglés: always leave a room better than you found it. Siempre deja una habitación mejor de como la encontraste. Y cuando pienso en mi tarea de liderazgo, eso es todo lo que yo quiero. Dejar la congregación un poquito mejor de como la encontré. No quejarme de lo que no hicieron las otras, sino hacer lo que a mí me toca. Dejarla poquito mejor de como la encontré. Ahora hay una cita bíblica que ayuda, y es la parábola de los talentos. De alguna forma tendríamos que hacer un retiro y decir cómo voy en mi liderazgo, cómo voy en las metas que me propuse. ¿Está quedando la cosa poquito mejor? ¿Estoy multiplicando los talentos que me dejaron? ¿Cómo voy? Y para hacer eso, una amiga mía que coordina un programa para capacitación para futuras líderes escribió un artículo y ella decía: el liderazgo hoy es como ir arreglando el barco sin regresar al puerto. Y esta es la cita que ella escribió en una de sus reflexiones. A menudo me refiero a la experiencia de construir el barco mientras navegamos, que es una imagen que nos ayuda a mantener el equilibrio entre tener suficiente estructura en su lugar para ofrecer apoyo a la visión que servimos, y a la vez también somos lo suficientemente fluidas como para permitirnos ser moldeadas por la realidad. Y quiero ofrecer esto al final, porque a veces, a ver si yo digo la palabra estructura, ¿piensan en palabras positivas? Rara vez, ¿verdad? Estructura significa institución, significa jerarquía, hay muchas, lo asociamos con algo negativo. Cuando mis hermanas quieren cuestionar algo en la congregación, siempre me dicen: ¿para qué necesitamos tanta estructura? Eso es una manera de decir: esto no nos gusta. Tenemos ciertos códigos, hemos ideologizado los temas organizacionales a nuestra conveniencia, porque cuando alguien quiere que le decida rápido, quiere estructura, pero cuando no quiere la decisión, ¿para qué tenemos tanta estructura? Depende
depende del día. Pero entonces, algo que ha funcionado en Estados Unidos es empezar a entender a la congregación como un ecosistema. Como un ecosistema, no solo sistema, sino ecosistema. Y Margaret Whitley hace esta reflexión que yo se las ofrezco a ustedes porque me parece muy relevante para nuestro momento. Dice, el hecho es que en estos tiempos, cuando los problemas son cada vez más complejos y no hay respuestas sencillas, esta es la traducción, y tampoco hay una relación de causa y efecto clara, no me puedo imaginar lo estresante que es ser líder y pretender que tiene las respuestas. Por eso lo que veo en los líderes que afirman la vida es que pueden decir no tengo la respuesta, pero juntas vamos a buscar. Son líderes que dependen de la inteligencia de los demás. Entonces, estamos viviendo un momento de transición organizacional que nos toca a nosotros. Estamos moviéndonos de un liderazgo mecanístico tradicional a un liderazgo orgánico. Fíjense las palabras: confianza, innovación, diversidad, redes, liderazgo como anfitrión, la claridad colectiva, motivación, busca preguntas, orientado al propósito, etcétera, etcétera. Si algo debe de, es anfitrión, cosecha, da seguimiento, acompaña. Ese es el modelo de liderazgo al que se están moviendo las organizaciones más evolucionadas del mundo. Y tendríamos que cuestionarnos por qué los institutos de vida consagrada no estamos modelando estas nuevas formas de ser organización. Deberíamos estar en la vanguardia. Y entonces Margaret Whitley dice que el liderazgo es un camino caótico. Esa es la palabra dominguera de hoy. Es un liderazgo entre el caos y el orden, porque es un organismo vivo. La práctica del liderazgo está en ese lugar entre el caos y el orden. Por eso se necesita liderazgo, porque al enfrentar nuevos retos no se puede recurrir a la misma forma de hacer las cosas. Ya no funciona lo mismo hoy, por muchos motivos: disminución, envejecimiento, recursos, estamos en otro momento eclesial, entonces no hay respuestas. ¿Se acuerdan la neblina? Ahí ese es el lugar a donde nosotros fuimos llamados en este ministerio. Esto es otra cosa que dice Margaret Whitley que yo les comparto. Tenemos un problema porque antes decíamos que queremos ser círculos y redes, y que qué horror la jerarquía y la burocracia. Eso no queremos ser. Pero Margaret dice eso es un error. Tenemos que tener un paradigma integrador. Y el líder o la líder sabe cuándo utiliza cuál paradigma. A veces la mejor organización es una burocracia. Por ejemplo, si hay un temblor, ¿verdad? Está temblando, tienes que tener jefes de brigada. No vas a hacer un círculo, porque entonces todo el mundo empieza a dar órdenes. Eso no pasa en la vida consagrada para nada. Pero entonces, a veces necesitas una jerarquía porque tienes una organización muy grande o muy dispersa. La geografía
también interviene a veces en nuestros modelos organizacionales. Y a veces necesitas una red. En un instituto de vida consagrada se juegan todos estos modelos. Puedes tener el equipo de formadoras funcionando en un círculo y puedes tener a las tesoreras en una jerarquía. Y a veces una persona acá es círculo, acá es jerarquía, acá es jefe de un área y acá está en una red con otra institución. Esos modelos pueden estar jugando al mismo tiempo. Tenemos que dejar la alergia que le tenemos a los modelos que son organizacionalmente más prácticos. Y ahora les quiero compartir el trabajo que se hizo en Éxito Olivar sobre liderazgo. La conferencia comisionó, fíjense, desde 1997 a un equipo para hacer un trabajo sobre el liderazgo. ¿Qué implica el liderazgo en un instituto religioso? Y diseñaron este modelo que dice que un equipo de liderazgo, no una persona, sino el equipo, tiene que estar trabajando siempre en 3 dimensiones. La del significado, la organizacional y la de las relaciones. Y así lo explicaron. En el sentido simbólico o en el significado, el equipo de liderazgo crea sentido. Crea sentido. Y le da prioridad al desarrollo y animación de las funciones. Luego relacional y luego organizacional. Y entonces, en este modelo, lo que explica el Éxito Olivar es que crear sentido es la habilidad de conectar la riqueza con el mundo exterior de la riqueza interior. ¿Y cómo lo explica? Ahorita vamos a las áreas. Lo relacional es darle gran prioridad al desarrollo y animación de las funciones relacionales en ellas mismas y los demás. Y lo tercero es percibir la cultura y el clima del grupo para que puedan dar forma a organizaciones que aprenden. Les explico un poquito más cada dimensión. Primero, conecta el alma de la congregación con el alma de la iglesia y el mundo. Es un liderazgo que inspira. Es un liderazgo que inspira. Segundo, articula el carisma de forma convincente para los tiempos cambiantes y dinámicos y ve más allá de los hechos al significado de los mismos y las tendencias. Los liderazgos de nuestras congregaciones, sobre todo, tienen que articular muy bien el por qué. ¿Cuál es nuestro porqué? Y a veces eso es a lo que menos tiempo le dedicamos. ¿Cuál es el porqué? El porqué de estar aquí, el porqué de esta decisión, el porqué de convocarnos, el porqué es un liderazgo simbólico. Y entonces, por ejemplo, el Señor te dice, ¿con qué frecuencia hablas con tus hermanas de lo más importante para ti como equipo de liderazgo? ¿Con qué frecuencia convocas reuniones donde todas hablan de lo que significa para ustedes hoy su carisma? ¿Con qué frecuencia en las celebraciones litúrgicas o en los rituales congregacionales toma la palabra el equipo de liderazgo para compartir su porqué? Cuando hacemos esto, es más fácil lo demás. Es más fácil lo demás. En el nivel relacional, esta es mi reto, porque fíjense lo que dice: proyecta una presencia sin ansiedad y están a gusto con
ellas mismas. Cuando tenemos a alguien en liderazgo que siempre está ansioso y siempre está corriendo, y las hermanas te dicen, es que yo te veo muy ocupada y por eso no me acerco, no estamos proyectando una presencia sin ansiedad. Escuchar, influenciar, inspirar confianza, reconocer, y esto me parece muy valioso, recompensar el servicio. La vida consagrada es muy malísima para reconocer. A mí cuando yo era una monjita chiquita me decían, siervo inútil eres. O sea, tienes que hacer las cosas bien y nadie te va a decir que las hiciste bien. Pero la verdad es que en las organizaciones, si no reconocemos, tampoco somos agradecidos. Gracias, hermana, por ese arreglo tan hermoso que hizo usted. Y luego hay que atraer al diálogo a los miembros sobre asuntos que son relevantes, temas conflictivos y decisiones. Hay mucho manejo de conflicto. Y en la vida consagrada femenina, a veces tenemos que convocar para que realmente hablemos del conflicto. Esa tarea es de liderazgo. Y luego está el tema organizacional. Dice, entender los aspectos legales y financieros de la organización, administrar eficazmente y darle vida a la agenda de la congregación, negociar, mediar, escuchar, delegar, colaborar, dar prioridad y pensar de una forma estratégica. Si se fijan en este modelo, se integra todo. Está la dimensión espiritual, relacional y organizacional. Y yo les daría de tarea, vean su equipo de liderazgo. ¿Dónde están las fortalezas y qué les falta? ¿Qué les falta? Por ejemplo, en mi actual equipo de liderazgo, tengo 3 hermanas que fueron administradoras. Cuando tenemos las reuniones, son 3 de 5, adivinen de qué hablamos. Todo el tiempo. Y son buenísimas administradoras. Pero yo a veces tengo que decir tiempo. A ver tú, hermana administradora, dime por qué vamos a hacer eso. Y nos cuesta trabajo, o sea, en esta área tenemos más retos. De 5 hermanas de mi actual equipo de liderazgo, tengo una sola que es una artista de las relaciones interpersonales. Y eso significa que cuando hay reuniones muy difíciles, yo tengo que traer a otras personas con esas habilidades. Pero también en mi primer equipo de liderazgo, cuando yo era la novatita, no había ni una hermana en esta área, 0. Eran todas inspiradísimas. Tuvo que venir una facilitadora a decirnos, o integran otras personas a este trabajo o nunca van a hacer nada, porque se la van a pasar inspirando. ¿Cómo equilibramos las diferentes dimensiones de liderazgo? Ese es un tema que yo pienso que debemos de hacer una reflexión entre todos. Después esto se los voy a pasar en el PowerPoint para que lo puedan ver con más detenimiento, porque hay una descripción de una líder en la vida consagrada y dice, ¿verdad? No se debilita por las crisis, aprende, usa la tecnología, hay una espiritualidad,
busca significado, ¿verdad? Trae las fortalezas de su interioridad, es sensible a los retos, de alguna forma está atenta al futuro, al significado. Y ese es el trabajo de muchos años de la conferencia. ¿Qué he aprendido yo en la conferencia de Estados Unidos? Muchas veces en el trabajo de conferencias hablamos siempre de la realidad, de cómo vamos a incidir en la realidad y muy pocas veces de cómo trabajamos con nosotros como líderes. Entonces es importante que nos dediquemos tiempo. Vuelvo a esa idea de Marta y María. Como hay tanta pobreza y tanta injusticia, lo que queremos es salir a salvar al mundo. Pero si no hay María primero, si no hay un espacio interior primero, es muy difícil esa proyección, mantener esa proyección en la misión a través del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en la conferencia? Capacitamos para el liderazgo. Capacitamos para... No es cierto que porque te eligen en el capítulo ya sabes todo lo que tienes que hacer. Lo que es más, no es cierto que porque ya fuiste provincial, ahora sabes qué tienes que hacer. Hasta es más peligroso, porque crees que tienes que seguir haciendo lo mismo. Y en la conferencia tenemos programas en línea, tenemos un retiro anual que se llama Liderazgo desde la Interioridad. Tenemos un taller para nuevas líderes. Cuando hay un nuevo consejo, cada año hay consejos nuevos, pasamos 3 o 4 días en un taller aprendiendo a todo lo que implica el liderazgo en la vida religiosa. En el área canónica, en el área civil, en el área administrativa, en cuestiones afectivas, en cuestiones de conflicto comunitario, y entonces vienen hermanas que han trabajado esas áreas y nos dan una capacitación. También tenemos otras conferencias, la conferencia de formación, la conferencia de asesoría canónica y administración, de vocaciones, de comunicación, de redes. Es una vida religiosa muy grande, pero es una vida religiosa que ha aprendido a saberse y dejarse acompañar por facilitadoras, por expertos. Les voy a dar un ejemplo. En la última asamblea, todos los hombres y mujeres que trabajan como facilitadores en la vida consagrada de Estados Unidos son bienvenidos a nuestra asamblea para aprender sobre los temas que se están dialogando y poder acompañar mejor a los institutos de vida consagrada. Entonces, hay una sabiduría, no toda nos funciona, pero que podemos de alguna forma aplicar también en otras latitudes. Y por último, quiero hablar sobre las lecciones de nuestra conferencia en el tema de colegialidad. Dos momentos les quiero compartir. Uno, yo le llamo el momento de una iglesia preocupada. ¿Sí? En el año 2008-2009, la Chivitzba, la Congregación de Institutos de Vida Consagrada, sacó un decreto y anunció una visita apostólica a toda la vida religiosa femenina de Estados Unidos. Y entonces dijo, para ver the quality of the life of religious women in the United States, la calidad de la vida religiosa femenina. La visita apostólica decía que iba a revisar la calidad de vida, a aprender sobre lo que contribuyen las congregaciones y a fortalecer a más de 400 congregaciones. En aquel entonces éramos 59,000 religiosos. Antes nunca se había anunciado una visita apostólica a todas las congregaciones de un país. Las visitas apostólicas canónicas se habían hecho a una congregación y ahorita hay varias que están en visita, pero a toda la vida religiosa. Y
que vivió Elsie Villar, por si no era poco, porque esto empezó en el 2008, fue una evaluación doctrinal que pidió la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. 2 pruebas a nuestra conferencia muy importantes. Pero yo quiero compartirles qué aprendimos y por qué un liderazgo acompañado es tan importante. Primero, esto es lo que declaró nuestra conferencia con la visita, con la evaluación doctrinal. Así lo dijeron las hermanas. No nos reconocemos a nosotras mismas en la evaluación doctrinal de nuestra conferencia. Y nos damos cuenta que de hecho nuestros esfuerzos por clarificar las percepciones equivocadas nos llevaron a mayores malos entendidos. Esto es un asunto muy complejo, pero aquí está la clave. Sin embargo, el CWR permaneció alentada por el esfuerzo tanto de la CDF y de la conferencia para encontrar un camino que respete la integridad y la misión de ambas instancias. Y esto es lo que dijeron las hermanas en la conferencia. La pasión por todo lo que la Iglesia puede ser depende del compromiso de mantenerse en la mesa y dialogar sobre nuestras diferencias. Queremos ser parte de la Iglesia universal enraizadas en el Evangelio, una Iglesia que escucha el llanto de los pobres y que está unida en su respuesta. ¿Qué aprendió la conferencia? Primero, que nosotros no nos tuvimos que defender, nos defendió la gente. Nos defendió la gente. Tan nos defendió la gente que esos años llegaron más donativos a la conferencia de religiosas que a algunas diócesis. Sisters, para darle las gracias. Segundo, que teníamos que quedarnos en la mesa, con mucha integridad. Yo estuve en la asamblea cuando anunciaron eso y las hermanas americanas a mí me edificaron, porque en lugar de salir a hacer una marcha o de protestar o de pronunciarse, guardaron silencio. Nos pidieron que la conferencia hiciera un silencio y en un espacio de diálogo contemplativo resolvimos quedarnos en el diálogo. 1000 religiosas, entre ellas hermanas de mucha lucha, y en el sentido de la lucha de América Latina, no crean de otro espacio. Y entonces aprendimos que era necesario entrar a estos diálogos con otra perspectiva. Esta conquista de lo político por el discernimiento nos costó muchos años de malos entendidos, pero hoy está rindiendo muchos frutos. Es un espacio ahora, fíjense lo que dice, él llevó a sus miembros en un proceso contemplativo diseñado para crear una conversación nacional sobre las preguntas críticas y sobre el horizonte para la vida religiosa. Una mejor integración contemplativa con las preguntas emergentes que enfrenta el mundo y la Iglesia. Y entonces entramos en este espacio de contemplación porque somos llamadas a ser uno. Y los voy a dejar con este aprendizaje porque creo que nos puede servir en otros espacios. Ahora el CWR tiene un proceso que se llama diálogo contemplativo. Y así esta es la explicación. Primero, dice, para tener un verdadero diálogo, comparte solo lo que importa. Segundo, usa una economía de palabras. Escucha a profundidad y sin pensar en la respuesta. Permite que las ideas del otro ayuden
a crear significado compartido, hace puentes, permite momentos de silencio, ofrece hospitalidad al explorar diferencias. Piensen lo que pasa en la vida consagrada cuando nuestros diálogos son ideológicos. Cuando yo tengo la razón y tú no. No hacemos esto. Es una disciplina. El discernimiento comunitario y el diálogo contemplativo es una disciplina. Pero yo estoy aquí para decirles que después de 10 años funciona. Después de 10 años de haberlo utilizado una y otra vez, con la visita apostólica, con la evaluación doctrinal, inclusive en estos procesos dolorosos de cierres de congregaciones. Funciona y funciona por el bien de la unidad. Es una herramienta, pero es una herramienta que yo creo que la Conferencia de Estados Unidos necesita compartir con otras partes del mundo. Y estos recursos, yo se los voy a pasar a Marinés, pero en la página web además están en español y en inglés de la conferencia. Hay videos que explican los procesos de diálogo contemplativo, hay guiones. Yo les diría, dense permiso de intentarlo primero en su equipo de liderazgo, en una reunión. Hagan una pausa y hagan un experimento. Bueno, como yo sé que tienen que ir a comer, vamos a ir cerrando. Pienso que el liderazgo en una congregación tiene que ser intencional, que de alguna forma es una misión de integración personal. ¿Qué te quita el sueño como responsable de tu instituto? Segundo, también, ¿cómo vamos a hacer un liderazgo para la justicia social? Y no es suficiente tener las 3 hermanas dinamita que van a todas las marchas. ¿Cómo hacemos para que todos los miembros de nuestra congregación estén latiendo con los temas de justicia? Todos. Hay una congregación en Los Ángeles que cuando hay marchas a favor de los migrantes, todas las hermanas mayores las sacan a la banqueta enfrente de su casa. Y aunque no pueden ir a la marcha, ahí en la banqueta rezan por las que fueron a la marcha. Y todas participan. ¿Cómo nos unimos en eso? Y para cerrar, tendríamos que ver de alguna forma que el liderazgo de la vida religiosa tiene que tener un énfasis en el nosotras. Acuérdense, crear sentido. Tiene que estar arraigado en valores fundamentales de la congregación, lo que nos une. Tiene que ser un enfoque desde el todo. Tiene que preocuparse por el futuro, el horizonte, lo que viene, la sucesión. Tiene que ser un liderazgo al servicio del cuerpo congregacional y tiene que estar centrado en la misión. En la misión. Y por eso el liderazgo es una opción. Podemos ser líderes viendo hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Y por eso termino con esta cita de Antoine de Saint-Exupéry que dice: en cuanto al futuro, su tarea no es predecirlo, sino hacerlo posible. Y en este momento, Dios nos llamó a hacer posible el futuro de nuestro carisma. No es una tarea chiquita, pero tampoco debe ser una tarea que hagamos solos y solas. Por eso, la Confer necesita 50 años más. Porque es el espacio donde nos acompañamos, es el espacio donde nos acompañamos.
Así que termino dándoles las gracias porque dijeron sí al liderazgo en este momento. Muchas gracias por esta mañana, espero que les sirva algunas de estas ideas. Yo creo que todas y todos agradecemos infinitamente a Tere que haya aceptado compartir con nosotros este espacio de la mañana y bueno, también que aceptó compartir el espacio de la tarde. Los materiales, todas dirán, lo quiero, lo van a tener, todas dieron su correo, ¿sí? Sonia, ya saben que es súper eficaz, se los enviará a sus correos. Entonces, solo revisen que sus correos estén bien escritos, ¿sí? Y se les compartirá lo que nos ha facilitado esta mañana, lo que nos va a facilitar en la tarde y todos los materiales de estos días los tendrán en su correo electrónico. Tere, nuevamente gracias, un grande aplauso y felicitaciones.